Buenas noches, ingeniero. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a iniciar la clase de hoy. Retomando un poquito lo que habíamos dicho la última clase, como recordando un poco dónde habíamos quedado y a partir de ello ver algún tema más que nos toca en este capítulo, ¿no? Ya estamos casi para terminar el capítulo, no nos falta mucho, pero todavía hay que ver algunas cositas más ahí. Pues bien, estamos aquí. Esto ya habíamos visto la clase anterior. Problemas con tasa de interés continua. Habíamos visto la forma de calcular una tasa de interés discreta a partir de una tasa de interés continua con el objetivo de hallar una equivalencia entre tasa discreta y tasa continua, de tal manera que podamos usar de forma indiferente tanto las fórmulas de tasa discreta como las fórmulas de tasa continua, ¿no? Esto es importante porque nos permite no solamente tener mayor libertad para calcular, sino que también nos va a permitir calcular el resultado y confirmar el resultado, si realmente está, si es bueno el resultado o no. Confirmaremos a través de las fórmulas de tasa discreta o la fórmula de tasa continua, como ustedes prefieran, y pues podemos hallar
el mismo resultado a partir de fórmulas discretas como a partir de fórmulas de tasa continua. A lo que me refiero es esto, ¿no? O sea, si tenemos, por ejemplo, un problema en que conocemos el valor de P, queremos encontrar el valor de A, si la tasa que nos da el problema nos dice que es con capitalización continua, en ese caso tenemos que usar esta fórmula para encontrar el valor de A. Por supuesto que estamos en este caso, ¿no? Conocemos P para encontrar el valor de A. Entonces, la fórmula que tenemos que usar es esta. Si la tasa de interés que nos da el problema habla de, o si el enunciado que nos da el problema habla de, o indica que la tasa de interés tiene capitalización continua. Debemos usar esta. Pero en su caso podríamos cambiar o encontrar una relación de equivalencia de esta tasa de interés que es continua, que está aquí. Esta tasa es continua. La podemos transformar y convertir en una tasa discreta y eventualmente aplicar esta fórmula, ¿no? Que pues es más conocida por nosotros, ¿no? Es más, algunos ya hasta la han podido memorizar seguramente, ¿no? Pero esta fórmula es más compleja, ¿no? De todas formas, si el dato del problema es de tasa continua, lo podemos transformar a tasa discreta y usar esta fórmula. O al revés también, cuando tengamos tasa discreta de dato de interés, podemos transformarla esa en tasa continua y aplicar esta otra fórmula, como ustedes prefieran. Por eso les digo, es indiferente, el resultado siempre debería darnos el mismo valor, ¿no? El mismo valor de A aquí, el mismo valor de A aquí. Pero siempre y cuando encontremos una relación de equivalencia entre tasa discreta y tasa continua. Pues bien, habíamos visto este ejemplo, habíamos hecho el cálculo de 1377 cuando teníamos el ejemplo que decía que calcular el monto de los pagos mensuales que deberá realizar un cliente en 4 meses si obtiene un crédito de 5,000 de un banco que cobra el 4% mensual. Habíamos dicho también de que cuando la tasa de interés no especifica que se trate de una tasa especial, pues nosotros asumimos dos cosas. Primero, que la tasa es discreta. Y segundo, o sea, primero que la tasa es discreta. Segundo, que la tasa es compuesta, ¿no? Hemos asumido ya esto de que cuando la tasa no dice nada, pues es discreta por una parte y por otra parte es una tasa de interés compuesta, ¿no? Todas las fórmulas que hemos visto acá son de tasa compuesta, toditas, absolutamente todas estas de acá. Son de tasa compuesta, porque aquí no rige, digamos, la tasa de interés simple. En esto no, porque acá se va a ir capitalizando periódicamente la deuda o periódicamente se va a ir capitalizando el depósito que vayamos haciendo, ¿no? Entonces es una tasa de interés compuesta. También tiene la característica de ser discreta. Por eso aquí hablamos de capitalización discreta. La forma de capitalización en este tipo de fórmulas se da cada periodo. O sea, en cada periodo hay un pago, en cada periodo hay un valor de A, o después de n periodos, que es una cantidad entera de periodos, se da un valor futuro, ¿no? Se refiere a eso lo que es tasa discreta. En cambio, en tasa continua, que es esta columna de capitalización continua que está aquí en la parte derecha, las fórmulas obedecen a que la capitalización que se hace en cada periodo, podríamos decir, es hasta casi infinitesimal, porque eso es lo que hemos descubierto al momento de deducir esta fórmula, que el límite cuando el número de capitalizaciones tiende a ser infinito, el número de capitalizaciones tiende al infinito, pues hablamos de una capitalización continua. Habíamos dicho también de que esas capitalizaciones que se dan por segundo
podrían ser ya capitalizaciones infinitesimales, ¿no? Por los resultados que habíamos obtenido en una clase anterior. Esperen un ratito, hay gente trancada aquí. Ahora sí. Pues bien, entonces, aquí habíamos dicho, ¿no? Por segundo. Cuando hablábamos de una tasa con capitalización por semestre, por trimestre, mensual, diaria, por hora, por segundo, veíamos de que a medida que había más capitalizaciones, la tasa de interés anual real era mayor. Aquí teníamos, por ejemplo, con la capitalización diaria hablábamos de 43.307%. Cuando la capitalización era por hora, hablábamos de 43.332%. Y cuando la capitalización es por segundo, o sea, aquí era por hora, aquí es por segundo, ¿no? Por segundo ya era 43.333. Solamente había aumentado una milésima el porcentaje. Entonces, si fuera un término de capitalización más pequeño, un término más pequeño, o un periodo de capitalización más pequeño que el segundo, estaríamos hablando de que probablemente la tasa sea la misma, ¿no? Es decir, no vaya a ser otra muy diferente. Si aquí por hora es esto y por segundo es esto, pues podríamos ya inferir de que la capitalización por segundo es la capitalización infinitesimal, ¿no? Pues bien, estamos ahora aquí. Dentro del tema que nos toca ahora está el de, volviendo al libro, vamos a ver dónde quedamos. Un ratito, estamos acá. Tasas de interés vencidas. Estamos en el tema de tasa de interés vencida. Acabamos de ya llevar lo que son tasas de interés con capitalización continua. Estamos viendo ahora tasas de interés vencidas. Son tasas que ya las conocemos, ya habíamos estudiado. Todas nuestras fórmulas son de tasa vencida, vale decir, de pago al final de periodo, que se vence, el periodo se paga. Las fórmulas de estas de acá son de final de periodo, ¿no? No son de inicio de periodo. Entonces, hablamos de eso más o menos cuando hablamos de tasa vencida de interés, que se va a vencer la tasa de interés al final del periodo y es ahí donde se tendría que pagar el valor de A, en este caso una serie uniforme, o... ¿Y por qué hablamos de esto si ya conocemos? Hablamos de tasa de interés vencida porque es un tema de la materia. Varios libros de ingeniería económica hablan de tasa de interés vencida y se refieren a esto, a pesar de que es para nosotros ya conocido esto. Sin embargo, pues hay otra forma también de tasas de interés anticipadas, ¿no? O de tasas de inicio de periodo. Por ejemplo, cuando hablábamos nosotros de las fórmulas financieras del Excel, por ejemplo. En las fórmulas financieras del Excel hablábamos de una partecita donde teníamos que poner el tipo. ¿Se acuerdan? Y el tipo es, podría ser por defecto
cero o podría ser vacío, que quiere decir pagos de final de periodo, como son aquí los pagos de final de periodo. Pero si le poníamos 1, o sea, en lugar de poner 0 o dejarlo vacío, ese espacio, si poníamos 1, significaba que era de inicio de periodo. Entonces, para diferenciar lo uno de lo otro, es que estamos haciendo la explicación de lo que se refiere a la tasa de interés vencida, ¿no? Hay ejemplos en los que probablemente se vaya a usar este tipo o de tasa de interés de inicio de periodo. Por ejemplo, podría darse el caso de un pago de interés anticipado. Si el contrato dice que el pago de interés será anticipado, pues el pago deberá hacerse al inicio de mes para que el inquilino se quede el mes. Se paga aquí, se queda el mes. Se paga aquí, se queda el mes. Entonces son pagos de inicio de periodo, ¿no? Estos de acá. Normalmente en alguna proporción se puede dar este tipo de, de pagos con intereses, o perdón, con alquileres anticipados, porque normalmente un alquiler siempre se paga a mes vencido. No les digo que no haya alquileres anticipados, los hay, por supuesto que sí, pero la gran mayoría son a término vencido, ¿no? Entonces aquí, pagos de final de periodo. Ahora, bien, aquí vamos a explicar una formulita que en alguna oportunidad pude ver que la usaban alguna tienda comercial y era esta fórmula. Yo fui a sacar un televisor a crédito y quería saber cuánto me cobraban de interés. Y lo que me decía el vendedor era que cobraban el 2% mensual. Y me juraba y me recontra juraba que era el 2% mensual. Pero yo decía, ¿por qué no puedo sacar con el 2% mensual lo mismo que calculan ustedes? Entonces, ellos usaban esta fórmula. Y desde luego, cada casa comercial tiene su propia fórmula de cálculo de las cuotas, ¿no? Ustedes me dirán, pero entonces, ingeniero, ¿para qué nos enseña las fórmulas que usted las ve en ingeniería económica? Estas, digamos. Si no nos va a servir. Bueno, es que cada uno tiene su propia fórmula de calcular, pues el cliente también debería regirse por esta fórmula y ver si realmente le están cobrando el 2% o le están cobrando una tasa de interés mayor. Eso nos podemos dar cuenta al momento de aplicar esta fórmula. Esta es la que se debería aplicar, ¿no? Los bancos aplican o aplicaban, no sé si aplican hasta hoy, pero creo que sí, continúan aplicando la fórmula del cálculo del valor de A, que sería esta en realidad la fórmula. No sé qué ha pasado aquí, que se ha pintado ya. Esta es en realidad la fórmula para encontrar el valor de A partir de un valor de P. Los bancos utilizan esta fórmula, está bien, lo cual es bueno, pero al cálculo de A, cuando ya calculan el valor de A, le suman más papeleo. Y le suman, el papeleo significa gastos de material de escritorio, gastos de que la computadora, que su teclado se friega, su luz de la pantalla no sé qué cobrarán, pero a uno le cobraban, en esa época cuando yo tenía créditos, nos cobraban $5 por mes, ¿no? O sea, si la cuota era $250, a uno le cobraban $255, más $5 por gastos de papeleo, ¿no? No sé qué se llama esto, gastos administrativos. ¿Y qué te daban? Un papel donde te decían cuánto era tu cuota, en la fecha que estabas pagando, cuánto estabas pagando, cuánto te quedaba por deber. Es un papelito así, valía $5, de este tamaño. Pues la gente reclamaba y a un inicio, a un principio, cuando yo empecé a trabajar en el banco,
el pago por reposición de formularios, se llama reposición de formularios, era de $10. Imagínense, $10 al término de cambio actual es como 60 pesos. O sea, un papelito así vale 60 pesos. ¿No? Se gasta el funcionario, el empleado que está trabajando ahí, ¿no? La computadora, ¿no? Si es apretar un botón. Pero bueno, así cobraba, ¿no? Entonces, eso encarecía tremendamente el crédito también, ¿no? Entonces, el banco tiene su propia fórmula, que puede ser esta, pero ahí al final le suma gastos de reposición de formulario. $5, $8, no sé, lo que puede encarecer mucho el crédito, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. Pero bueno, volviendo al ejemplo, esta casa comercial tenía esta forma de calcular el valor de las cuotas. Esta fórmula también está en el libro, está explicado de esta misma manera. El valor de P era el valor del televisor. En este caso, el valor del televisor era $1,000. Y la fórmula calculaba el valor de A de la manera como está escrita aquí. P más P por I, que I es la tasa de interés, y N era el número de periodos. Si uno quería calcular con esta fórmula la cuota para un televisor a crédito por $1,000 a 12 meses plazo al 2% de interés mensual, usando la fórmula y reemplazando los valores, teníamos que el valor de A era 103.33%. Miren ustedes cómo de rústica la formulita está y les permite obtener un valor aquí que era de 103.33%. Si nosotros aplicábamos nuestros conocimientos de ingeniería económica a este mismo ejemplo, tendríamos que usar la fórmula que la hemos visto aquí, esta, ¿no? Donde A es igual a P, entonces A es igual a P I por 1 más I a la N, 1 más I a la N menos 1. Esta sería la fórmula. El valor de A es igual a P, que era 1,000. Abrimos esto. El vendedor me decía que era el 2% la tasa de interés. Entonces yo lo que hacía era aplicar esta fórmula. 1 más 0.02 a la 12. 1 más 0.02 a la 12 menos 1. ¿Y este valor cuánto es? Sale 94.56. 94.56 dólares por mes. Entonces gracias, yo estaba intrigado porque pues lo que yo sacaba con la fórmula era 94.56. Por ese motivo le pregunté con qué fórmula calculaban, me dio esta fórmula y con esa fórmula el valor del pago era 103.33, que era mayor a la cantidad que yo calculaba, por lo tanto podría deducir de que la tasa de interés que me cobraban no era 2%, sino que era una tasa de interés mayor. ¿Y cómo podemos calcular la tasa de interés real que nos está cobrando esta casa comercial? Con la misma fórmula, reemplazamos los valores, ¿no? El valor de 103, que es lo que nos cobran mensualmente, lo que han calculado con su fórmula. Esto igualamos a 1,000, que es el monto del crédito,
multiplicado por el resto de la fórmula, que es esto. Y por 1 más i a la 12, porque son 12 periodos. Y aquí despejamos el valor de i. Y el valor de i, despejando de acá, bueno, despejar es una forma de decir, pero creo que no se puede despejar esto. No sé que sean muy capísimos ustedes, pero el valor de i despejado no, porque está elevado a una potencia. Entonces aquí tendríamos que iterar, ¿no? Para eso son capísimas nuestras calculadoras que nos ayudan a encontrar estos valores de forma más rápida. Si no tienen una de esas maquinitas, tendrían que pensar en comprarlas y son muy buenas. Yo tengo aquí la Casio FX 891 LAX. Buenísima. Estas maquinitas, la ventaja es que uno no tiene que comprarlas cada semestre, sino que uno la compra una vez, valen 80, 90 bolivianos. Y pues uno lo tiene toda la carrera de ingeniería civil o de ingeniería industrial. Y listo, ¿no? Aún así, viendo cómo en las clases presenciales, ustedes trataban a sus máquinas que las tiraban por el aire o las hacían rodar por el suelo, pues aún así duran y vale la pena, ¿no? Vale la pena comprar una de esas maquinitas para poder calcular esto. Si no las tienen, pues vayan pensando, ¿no? No es una cosa del otro mundo, o sea, no estamos hablando de $100, sino solo 100 bolivianos. 80, 90, hasta 90 y tantos bolivianos, pero vale la pena porque eso les va a ayudar en la carrera de ingeniería. Ustedes necesitan de ese tipo de equipos, ¿no? Esto les digo porque yo sé que el 98% de ustedes tienen esa calculadora, o sea, yo sé, pero hay un 2% que no sé por qué razón no quieren comprar. Y vale la pena, ¿no? O sea, es un esfuerzo que hay que hacer, que, que realmente les va a ayudar mucho para entender mejor la materia y entender mejor la forma de aplicación y de llegar a un resultado. 3,47% mensual. Miren ustedes que aquí nos decían que nos cobraban el 2%. Sin embargo, lo que nos están cobrando es el 3,47%. Y así como este ejemplo, cada casa comercial tiene su propia fórmula para calcular el valor de las cuotas. Algunos aplicarán esto si no tienen algo inventado, pero si lo tienen, pues lo van a mantener así. Y le van a decir al cliente, pues nosotros calculamos de esta forma. Aquí mire, aquí está el 2%, le ponemos esta fórmula y nos da esto. Y si el cliente no sabe de esto, no va a reclamar nada. Tampoco habría forma de reclamar porque ya tienen su política establecida de ventas a crédito a través de esta fórmula y probablemente, pues a través de esta fórmula también, a veces se hacen estas fórmulas por datos históricos, ¿no? Quienes dice que esta casa comercial ha tenido datos históricos de mora, por ejemplo, o de cobros o de mora incobrable, o sea, créditos que han sacado los clientes y nunca han pagado. Entonces, a través de estas fórmulas también se recupera algo de dinero para cubrir o para amortizar que otros clientes no paguen, ¿no? Eh, puede darse el caso. Siempre hay un porcentaje, pues, que por motivos que uno no conoce o motivos mañudiles, no paguen un crédito, ¿no? Los hay, por supuesto. También hay gente que es honesta y que no ha podido pagar porque le pasó de todo, pues es entendible y eso es cuestión de hablar nomás a la casa comercial y le fijará un nuevo plan de pagos, ¿no? O un nuevo plan o le ampliará el plazo, qué sé yo. Pues bien, no sé si tiene alguna pregunta en esto.
La forma de calcular el valor de I es a partir de esto, es iterativa. Al momento que uno pone esta fórmula en la calculadora y le pone la tecla solver o solve, ya empieza a iterar y da el resultado. 3.47, 2% mensual. ¿Preguntas sobre el tema anterior? No las hay, ¿no? Tasas de interés anticipadas, el siguiente tema. Aquí teníamos vencidas, aquí tenemos anticipadas. Los créditos de las financieras, que así se llaman, tienen las características siguientes. Son créditos pequeños, estamos hablando entre 500 a 2,000 dólares, esto en dólares, o su equivalente en bolivianos. La característica principal es que trabajan un poco en la informalidad, a pesar de que hay algunas que se han formalizado, entre comillas, y ya operan bajo supervisión de entidades estatales, ¿no? Superintendencias, no sé qué se llaman ahora, no me acuerdo ya. Pero bueno, funcionan bajo esa modalidad, son supervisadas por el Estado, por el Banco Central, y deben tener, son reguladas, ¿no? Y tienen que tener sus movimientos dentro de lo que son las regulaciones, ¿no? Para evitar de que hayan fraudes o que reciban una cierta cantidad de dinero y se cierren. Pueden haber quiebras medio fraudulentas, ¿no? Entonces, los créditos pequeños, que vayamos a hablar de 500 a 2,000 dólares, podrían ser financiadas por estas empresas, que en su caso podrían ser formales o informales. La mayoría de ellas son informales. Son créditos a corto plazo. Estamos hablando de 3 a 6 meses, entre las características más importantes, ¿no? El pago del interés es anticipado. Esto sí es una característica muy importante. Y la garantía es prendaria. Podrían ser joyas, televisores, oro. El oro son joyas, ¿sí? Pero a veces las joyas no son oro. Podrían ser perlas, digamos. O podrían ser obras de arte, también son joyas, ¿no? Pero bueno, la garantía prendaria, qué sé yo, ya tienen ellos una tasa de conversión de que por cada gramo de oro te podemos dar tanto, ¿no? Y ya manejan eso porque están en el negocio y saben y conocen. Entonces, las tiendas o las financieras, estas empresas que financian a corto plazo, cantidades pequeñas, a corto plazo, con pago de interés anticipado, con garantía prendaria, trabajan bajo la modalidad de interés anticipado. Dice el problema, una empresa financiera realiza préstamos a 6 meses plazo con un solo pago cobrando una tasa de interés del 12% flat. Ahorita vamos a ver esto del flat. 12% flat anticipado sobre el monto del crédito. ¿Cuál será la tasa de interés mensual que paga un cliente si solicita un crédito de 1,500 dólares con un pago de interés anticipado? Primero vamos por partes. Veamos primero qué dice nuestro internet sobre el flat. Ya lo tenía buscado aquí. Pero vamos a ver si lo encontramos. Ya. Pago de interés flat. La tasa flat, también llamada tasa plana,
o interés simple es la que se paga o devenga. Los intereses devengan, o el capital devenga un interés, ¿no? Devengan significa pagan o devengan, solo sobre el monto original. A ver, la tasa flat, también llamada tasa plana o interés simple, es la que se paga solo sobre el monto original o capital tomado en préstamo, invertido o capital. A ver, entonces, aplicado esto a nuestro ejemplo, ¿cómo queda? La tasa de interés flat es del 12%, y esto quiere decir que se va a cobrar una sola vez al inicio, ¿no? Entonces, si tenemos, por ejemplo, un crédito de $1,500, esto lo voy a borrar un ratito. Si tenemos un crédito de $1,500, que es lo que en realidad está queriendo obtener esta persona, el crédito es 1,500. El flat es 12%. 12% sobre 1,500. Esto sería 1,500 por 0.12. Y esto es igual a 180. El valor que teníamos hace un ratito aquí anotado. Entonces, quiere decir de que de los 1,500 solicitados, esta financiera se va a quedar con 180. Este monto va a retener al momento de hacer el desembolso y solamente desembolsará la diferencia, o sea, 1,500 menos 180. Aquí tendremos 1,320, ¿no? A ver, recapitulando un poquito, el cliente solicitaba un crédito de 1,500. La financiera le va a dar ese crédito, pero no le va a desembolsar la totalidad, sino le va a desembolsar menos el porcentaje establecido flat o anticipado, ¿no? Entonces le va a desembolsar solamente 1,320. Pero para términos de calcular el flujo y para el término del contrato, pues dirá que la empresa financiera otorga ese crédito por $1,500 a 6 meses plazo con una tasa de interés del 12% flat anticipado, y el cliente deberá pagar la suma de 1,500 al final de los 6 meses. A ver cómo funciona esto. O sea, solicité 1,500, no me están dando 1,500, sino me están quitando el 12% de eso como concepto de interés anticipado. Y me están desembolsando nada más que la diferencia. O sea, yo pedí 1,500, me están desembolsando 1,320. Pero según el contrato me piden que yo les pague dentro de 6 meses la suma de $1,500. Entonces, aquí tenemos nuestro flujo. ¿Cuánto me van a desembolsar? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto solicité? Pero nunca me dieron. Entonces, sobre este flujo, debo calcular yo cuánto me está cobrando de interés mensual esta financiera, ¿no? Para ello tenemos aquí el valor de P, es este valor presente, luego tenemos el valor futuro. Entre P y F hay una relación a través de esta fórmula que dice la fórmula de capitalización, que siempre se las anoto para que se aprendan de memoria. Esta, ¿no? 1,500 es esto, 1,300 es esto, de aquí, multiplicado por 1 más I. A ver, I va a ser la tasa de interés. Si esto eleva a la 6, quiere decir que son 6 periodos de capitalización. Si esto eleva a la 6, estoy queriendo calcular cuánto estoy ganando o cuánto me están cobrando de interés por periodo, ¿no? Entonces tendríamos 1 más I a la sexta. Voy a tener el interés por periodo, por mes. 2.15% mensual. Eso será 2.15% mensual. También quisiera encontrar cuánto estoy pagando por toda la operación.
por mes estoy pagando 2.15%, ¿no? O sea que este truquito de decirme que me va a dar la financiera un crédito a 6 meses plazo, un solo pago con una tasa de interés 12% flat, que hemos visto que es plana. Flat significa tasa plana o tasa de una sola vez pagada al inicio, calculado sobre el monto original del capital, ¿no? El monto original del capital es 1.500, por 12% sería 180. La tasa de interés por periodo es 2.15%. Ahora, si quiero saber la tasa por toda la operación por los 6 periodos, o sea, cuánto he pagado en todo esto, puedo aplicar la misma fórmula, pero en lugar de poner 6 periodos, voy a poner 1. Y ese valor es 13.64% por toda la operación, ¿no? Tasa de interés por toda la operación. 1.500 perdón, 1.500, perdón, esto es 13.64% obtenido a partir de esto. Pero también a partir de esto, ya conociendo yo la fórmula de tasa de interés real, puedo calcular esto. A partir de esto, puedo calcular esto. ¿Cómo? Con esta fórmula. 1 más esto de acá, que está aquí, elevado a la sexta, menos 1. Esto me da 13.61, ahí está. O sea, lo que estamos haciendo es confirmar estos valores, ¿no? Esta es la forma de pago de interés anticipado. En algún caso, hubieron también algunas financieras que recibieron depósitos, ¿no? Hace muchos años hubieron muchas financieras que empezaron a trabajar en nuestro país y lo que hacían era recibían depósitos a plazo fijo, pagaban una tasa de interés bastante atractiva. Por decir, no me acuerdo muy bien las tasas en esa época, pero por poner un ejemplo, si el banco pagaba el 2% mensual por depósito a plazo fijo, por poner un ejemplo, no estoy muy al tanto de lo que eran las tasas en esa época, ¿no? Pero si el banco pagaba el 2% mensual por depósito a plazo fijo, las financieras te pagaban el doble y a veces hasta más, te pagaban el doble. Entonces, la gente empezó a sacar su dinero del banco y fue y depositó en las financieras. Y adoptaron esta forma de pago de interés. Incluso era tremendamente interesante, ¿no? Porque del mismo montón, por ejemplo, si uno depositaba, qué sé yo, a 6 meses, digamos, un monto de dinero, $50,000 que uno tenía ahorrado, depositaba a 6 meses plazo, pues de los mismos 50,000 que le contaban a uno al momento de recibir, agarraban la platita, calculaban ya el interés y le pagaban a uno ese interés anticipado. Entonces, era pues una locura porque, en primer lugar, el cliente no solo recibía el doble o más del doble en la tasa de interés de su depósito, ¿no? Sino que también recibía el interés anticipado. Pues era una cosa que el banco no hacía, ¿no? Primero que el banco pagaba la mitad del interés y segundo que uno tenía que esperar el año o los 6 meses para cumplir el plazo para que el banco recién le pague el interés, ¿no? Aquí era al inicio, o sea, si uno depositaba 50,000, le pagaban ya el interés y al final de los 6 meses recibía sus mismos 50,000. Era una cosa muy interesante. Pues bien, llegó un momento en que esas financieras no pudieron, o sea, ¿qué hacían con esa plata las financieras? Compraban empresas, compraban todo. Compraban, había una empresa que estaba bien, la compraban y la empezaban a administrar ellos. Y con ese dinero empezaban a pagar los intereses, ¿no?
Pero pues no todo es tan fácil en la vida. Llegó un momento en que empezaron a invertir mal, tenían muy malos negocios, comenzaron como inmobiliaria, pero después ya de inmobiliarias se transformaron en financieras. No solamente compraban casas y especulaban con el valor de la casa, sino que compraban industrias, las hacían funcionar, tenían empleados, eh, compraban todo, todo, porque tenían mucho dinero y tenían más gente que seguía depositando su plata, ¿no? Entonces, pues bien, llegó un momento en que la gente empezó a dudar, no era una financiera eh, que haya sido fiscalizada por el Estado, la gente empezó a dudar y empezó a sacar su dinero y como que empezó a haber una corrida y la financiera no pudo soportar esa corrida tan fuerte y quebró, hizo un drama gravísimo, particularmente en Cochabamba, porque la estafa o el dinero que no se pudo cobrar y que se perdió fue inmenso, ¿no? O sea, no sé, hablaban de 60 millones de dólares, una cosa así. Pero bueno, esto como truquito podría funcionar bien. Así funcionan algunas empresas financieras que financian a corto plazo de esta manera. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos viendo otro tema. Tasa de interés en bolivianos y dólares. En otro país el dólar es como una segunda moneda. Las casas se venden en dólares. Si ustedes quieren comprar un departamento, si alguna vez se han puesto a pensar, un departamento tiene un valor en dólares, no tiene en bolivianos, porque en bolivianos sería tremendamente difícil de vender, ¿no? A pesar de que el pago pueden recibirlo en bolivianos, pero lo hacen al tipo de cambio del dólar, ¿no? Por decir, un departamento vale 150.000 dólares. Son 150.000 dólares por 6.96. Yo nunca he visto, que yo sepa, un precio de una casa o de un bien inmueble en bolivianos, por ejemplo. Un departamento que valga 1.044.000 bolivianos. No hay, ¿no? Lo que normalmente se ofrece un precio de un departamento es en dólares. Los autos. ¿Cuándo han visto ustedes un auto en bolivianos? Normalmente el precio siempre lo traducimos a dólares. Ustedes van a averiguar a Incruz cuánto vale un auto, les van a decir, valen 24.000 dólares. Y en bolivianos, agarran la calculadora y te lo calculan, pero nunca te dan el precio en bolivianos, ¿no? Por la razón de que psicológicamente, pues parece, o sea, parece más la cantidad en bolivianos, a pesar de que traducido a dólares es lo mismo, ¿no ve? Pero parece más y eso ocasiona psicológicamente que uno se desanime. Si yo quiero comprar un departamento que me va a valer
$150,000, por ahí la percepción que tengo yo de ese número sea menor a 1,044,000 bolivianos, ¿no? Pero bueno, ¿a qué va todo esto? La tasa de interés en bolivianos y dólares nos interesa calcular a partir de que hay una moneda que se utiliza mucho en nuestro país, que es el boliviano, que es la moneda que usamos cotidianamente. Y también hay los dólares, ¿no? Los dólares hay cajas de ahorro en dólares, hay cuentas corrientes en dólares. No pasa lo mismo con el yen o el yuan. El yen es la moneda de Japón y el yuan es la moneda de China. ¿Ustedes han abierto alguna vez una cuenta en yuans o han escuchado a alguien abrir una cuenta en yuans? No hay. Ni siquiera hay cuentas en euros, ¿no? La tercera moneda en orden de importancia podría ser el boliviano, el dólar y después el euro. En alguna ocasión, antes del desbarajuste del euro, hace algunos años atrás, eh, pues también habían depósito a plazo fijo en euros, ¿no? Pero cuando ya el tipo de cambio se vino abajo con el euro, ya nunca más los bancos han hecho eso de abrir o hacer depósito a plazo fijo en dólares, ¿no? O en euros, quiero decir. Pero sí hay bolivianos y hay dólares. Pues bien, la gente deposita más en los bancos en bolivianos. Probablemente la moneda de mayor uso, digamos, en un banco, me imagino hasta un 80% o 90% sea el boliviano, ¿no? Pero también eso hay que analizar debido a qué motivos o a qué factores. El dólar es penalizado a través del impuesto a las transacciones financieras. Es un impuesto que ha venido a quedarse hace ya muchos años atrás, 16 años atrás, más o menos, y se llama ITF. ITF. Esto traducido es impuesto a las ITF, transacciones financieras. Este ITF, el impuesto a las transacciones financieras, solamente se aplica sobre el dólar y es del 3 por 1000. Quiere decir que si ustedes tienen un departamento que lo venden en $100,000 y depositan esto en una caja de ahorro, así se abrevia caja de ahorro. Depositan en una caja de ahorro que tienen ustedes, que es en dólares. ¿No ve? 100,000 depositan aquí, les van a cobrar por cada $1,000, $3, el 3 por 1000. ¿Cómo calculamos esto? Calculamos 3 dividido entre 1000 por 100,000. ¿Ya? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es? 300. $300, gracias. Quiere decir que cuando yo deposite los 100,000 en lo que vendí el departamento y lo puse en mi caja de ahorro en dólares, porque $100,000 es mucho dinero para tener una casa, ¿no? ¿Dónde lo van a poner? Debajo del colchón, debajo del living, debajo en el cajón de galletas, ni siquiera entra en el cajón de galletas. $100,000 es harto, harto dinero. Y uno corre el riesgo de que se pueda perder, se pueda extraviar, alguien se lo pueda tomar, el dinero, qué sé yo. Entonces deposita en la caja de ahorro. Pero aquí ya a uno le cobran el 3 por 1000, que son $300. O sea que cuando uno deposita ya pierde esto. Y cuando uno retira, también le vuelven a cobrar el 3 por 1000.
O sea, esto del 3 por mil de impuesto a transacciones financieras va por ida y vuelta. O sea, cuando depositas en la caja de ahorro y cuando retiras en la caja de ahorro. Se cobra el ITF. ¿Qué tal? Aquí tenemos la caja de ahorro. Aquí te cobran cuando depositas el 3 por mil y cuando retiras el 3 por mil. O sea, cuando depositas los $100,000, aquí vas a tener 100,000 menos $300. ¿Cuánto es? 99,700, ¿no? Ayúdame, por favor, porque si no, no va a estar. Hasta en video va a salir esta. Una vergüenza. Sí, está bien. 99,700, ¿ya? Perfecto. Ahora calculemos también el 3 por mil sobre 99,700. O sea, esto se calcula 3 dividido entre 1000 por 99,700. 299.1. 299.1. Pues bien, ahora 99,700 menos 299.1. 99,700 menos. 99.400.9. O sea que gracias, por este chistecito de depositar $100,000 en mi caja de ahorro, he perdido $600. ¿Quién que conoce esto va a depositar su dinero en el banco? Pues yo creo que nadie, ¿no? Eso es lo que pasa actualmente, ¿no? Por todo tipo de operación generada en el banco, incluso transferencias al exterior para pago de proveedores, para pago de importaciones, está regido por este 3 por mil. Ajá. Pero normalmente lo que hace el banco es decirte, si va a hacer una transferencia al extranjero, digamos, quieres hacer una importación de algún producto de China, entonces te dicen, deposite su dinero en su cuenta. Al depositar el dinero en la cuenta, estás incurriendo en esto, ¿no? El 3 por mil al depositar, 3 por mil al salir. Bueno, esto ya lo asumes como un gasto, nomás ya. Lo que estás pagando, los 300 más 299 son $600 que estás perdiendo, lo asumes como un gasto. Ahora, si vas a hacer una transferencia al exterior, tienes que, eh, si quieres evitar esto de la cuenta, igual, o sea, tienes que depositar en una cuenta del banco y a partir de esa cuenta se va a transferir el dinero al exterior. Igual te cobran. O sea, no hay dónde perderse ahí, ¿no? Y a los bolivianos no cobran nada, o sea, están exentos, digamos, de ese tipo de pago a las transacciones financieras. Entonces es importante ver el tema de una conversión de tasa de interés en bolivianos y dólares. Cuando uno va a un banco, puede solicitar un crédito en bolivianos y también puede solicitar un crédito en dólares. Yo me acuerdo cuando saqué un crédito para comprar mi casa, pues lo sacamos en dólares, ¿no? Y les hablo hace bastante tiempo y tenía que pagar en dólares, pero yo ganaba en bolivianos. Mi sueldo, el sueldo a todo el mundo en nuestro país no le pagan en dólares, le pagan en bolivianos. Entonces, cuando el tipo de cambio se dispara, digamos, para una persona que solicitó un crédito en dólares, le cuesta mucho tener o sea, le va a costar mucho más el conseguir dólares, ¿no? Porque si uno solicita un crédito en dólares, el banco va a querer que le paguen en dólares. Y si el tipo de cambio se disparó, si estamos, digamos, ahora a 7 y sube a 9, pues para mí que yo trabajo y que gano en bolivianos, me va a costar más caro conseguir dólares. Porque si ahora me cuesta 7 y después sube a 9, me va a costar 2 pesos más conseguir un dólar. Entonces, el crédito para pagar al banco se me va a encarecer
porque yo gano en bolivianos y el crédito lo saqué en dólares, ¿no? Si hay fluctuaciones del tipo de cambio, hay problemas. Por esa razón es que se pueden calcular una tasa equivalente entre los bolivianos y la tasa en dólares, ¿no? Podemos encontrar una equivalencia entre esas dos tasas. Para ello, necesitamos ver algunas cositas por aquí. Aquí están. Esto está por si acaso en la página 436. En la página 436. Por si acaso, esta es la tasa en bolivianos, es igual a la tasa en dólares más la tasa de inflación más la tasa en dólares por la tasa de inflación. Tiene esta característica, primero suma, después multiplicación, ¿no? El valor de IBS es tasa en bolivianos. El valor de esta es tasa en dólares. Y aquí el valor de INF es tasa de inflación. Aquí lo vamos a referir a bolivianos, ¿no? Estamos suponiendo que el dólar es una moneda más fuerte que la nuestra, aunque a veces ha demostrado que es al revés, ¿no? Que el boliviano es más fuerte que el dólar, digamos. En el sentido de que es más estable. Si bien el tipo de cambio es 6.96 bolivianos por un dólar, sin embargo, aquí lo que estamos suponiendo es que una moneda se mantiene fuerte y la otra tiene efectos de la inflación. Estamos viendo de que la tasa, o más bien la moneda fuerte es la tasa en dólares y la moneda que sufre inflación es la de bolivianos, ¿no? Entonces aquí tendríamos que la tasa de interés en bolivianos es igual a esta expresión, pero viene en función de dos variables. Una es la tasa de interés en dólares y otra es la tasa de inflación, ¿no? La tasa de inflación en bolivianos. Entonces, para esto vamos a ver un ejemplo. No, pero antes, aquí veamos esta otra fórmula. La tasa de interés en dólares es igual a la tasa de interés en bolivianos menos la tasa de inflación, todo sobre 1 más la tasa de inflación. Esta es una fórmula muy importante también. Y aquí tenemos que puntualizar algunas cositas que son importantes. No son difíciles, pero hay que entenderlas un poquito, ¿no? Mejor lo hagamos así. La tasa de inflación, que se refiere a la variación
de los precios de los productos la tasa de inflación que se refiere a la variación de los precios de los productos de la canasta familiar. ¿Qué tenemos aquí? El INE, el Instituto Nacional de Estadística, monitorea permanentemente el valor de los precios de los productos de la canasta familiar. Es decir, dentro de estos productos están la carne de res, cuánto va variando los precios por semana, por día, ¿no? La carne de res, cómo va subiendo. Harán un gráfico, va bajando en ciertas épocas, sube mucho. Hay inundaciones en el Beni, por ahí sube más, ¿no? La carne de res va de esa forma. También hay monitoreo de la carne de pollo. Por ahí los precios van así, van bajando. Pobres polleros, no les va muy bien. Pero bueno, la carne de cerdo, lo mismo. Después va el fideo, va el arroz, va la papa. Estos tres productos son muy importantes en la alimentación de las familias, ¿no? Eh, Esto a alguien se le ocurrió en el banco estudiar y pues era verdad, o sea, cuando la papa subía, la gente, las mamás básicamente empezaban a comprar más arroz y más fideo. Cuando el fideo subía, la gente o las mamás, quiero decir, que son las economistas de la casa, comenzaban a comprar más arroz y papa, digamos. O cuando sube el arroz, las mamás compran más fideo y papa, digamos, ¿no? Esto porque, si bien no son alimentos lo máximo, digamos, pero podríamos decir de que son básicos, ¿no? Entonces esto también va monitoreando ellos, cómo va subiendo el precio del fideo, cómo se mantiene, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno de esos productos tiene un monitoreo. Hay un, hay un, hay personas que van y preguntan en el mercado y de eso nomás se ocupan todos los días. Cuánto vale, cuánto sube, cuánto no. Entonces, cuando uno saca ya un promedio de todo esto, pues uno podrá ver que los precios en general han subido. Entonces hay una inflación, ¿no? Respecto del inicio al final del año, pues sabremos cuánto de diferencia han habido en los precios o cuánto menos una familia compra con el mismo sueldo, cuánto menos de alimentos compra, ¿no? Entonces esto, lo que trata de hacerse al inicio del año es nivelar un poco el nivel de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios a partir de una reposición salarial que trata de ser lo mismo que la tasa de inflación, ¿no? Si la tasa de inflación fue del 10%, entonces se trata de reponer ese 10% a partir de una reposición salarial con ese porcentaje, el 10%. Es muy discutible todo esto porque ojalá también las ventas de esa empresa subieran en ese porcentaje, ¿no? Como suben los sueldos. Ojalá fuera así. No es así. Sería ideal que fuera así. Bueno, de todas maneras no va a quejar. Referida a la variación de los precios de los productos de la canasta familiar. El INE va monitoreando esto, va diciendo cómo va subiendo, al final saca sus conclusiones, dice, todo subió 10%, ya, ok. Todo el mundo tiene que pagar 10% más en sueldos. Ok, listo. Y hay otro que se llama la devaluación, que también es importante.
Esto básicamente se refiere... Uy, recuesto. Al tipo de cambio. El tipo de cambio nos dice, el tipo de cambio TC en nuestro país es 6.96. Esto no se mueve hace bastante tiempo. Entonces es interesante porque permite planificar mejor las cosas, 6.96%. Este este tipo de cambio, los exportadores quieren que el tipo de cambio sea mayor, o sea, que sea más alto, ¿no ve? Y los importadores quieren que sea más bajo. Los exportadores quieren que el tipo de cambio esté por el orden de los 10, digamos, 11, 12. Así los productos nacionales también son más económicos, ¿no? Y al revés, los importadores quieren que el tipo de cambio fuera un poquito menor, digamos. Pero, pues, hay muchos criterios que han permitido de que el tipo de cambio sea fijo. Creo que ha dado buen resultado, al menos mientras hay dólares que entran al Banco Central y que el Banco Central puede vender a este tipo de cambio sin ningún problema, pues no van a haber problemas en ese aspecto, ¿no? El problema es cuando empiezan a escasear dólares y la gente quiere comprar dólares. Entonces el tipo de cambio lo tienen que devaluar y tienen que ir subiendo un poco, ¿no? Entonces, la devaluación se refiere al tipo de cambio. Para este modelo, tanto la tasa de inflación como de devaluación deberían ir de la mano, o sea, deberían ir agarradas, ¿no? Pero pues acá hay un poquito de que no funciona esto porque esto se mantiene fijo y acá la tasa de inflación va variando cada año. Vamos a ver un ejemplo, que no tenemos mucho tiempo, pero vamos a hacerlo. A ver, supongamos primero esto un ratito. Mm, tasa. A ver, ¿cómo nos sale este ejemplo? Dice, ¿cuál será la tasa en bolivianos que debiera cobrar un banco si sus créditos en dólares son del 15% anual y la tasa de inflación prevista es del 10% anual? Esto ocasionaba siempre muchos problemas porque, por lo siguiente, ahorita vamos a calcular y les voy a explicar por qué. Aquí tenemos la fórmula de tasa en bolivianos. Tendríamos que aplicar esta, ¿no?
Tasa en bolivianos igual a tasa en dólares más la tasa de inflación, más la tasa en dólares por la tasa de inflación. Entonces tendríamos la tasa en bolivianos es igual a la tasa en dólares. Eso es lo que queremos encontrar, la tasa en dólares. Es del 15% anual. Y la tasa de inflación es del 10%. Aquí está. Entonces la tasa en bolivianos será igual a la tasa en dólares 0.15 más 0.10 más 0.15 por 0.10. Y aquí tendríamos la tasa en bolivianos. ¿Cuánto sale esto, por favor? $0.265. ¿Así está bien? 0.265. Sí. ¿Algún numerito más? No hay. No, solo esos tres. Dice mal. Ya, perfecto, gracias. Esto es 26.5%. Entonces, cuando un banco ofrece un 15% en dólares y uno le dice al cliente, mire, ¿por qué no toma en bolivianos su crédito? Porque en dólares estamos cobrando el 15% anual. ¿Por qué no toma en boliviano su crédito? Porque usted es un trabajador boliviano, trabaja en Bolivia, le van a pagar su sueldo en bolivianos, nunca le van a pagar en dólares. Y pues es más fácil, o sea, si sacan bolivianos, listo, ¿no? Pero inmediatamente uno hace la comparación y dice 15% anual en dólares y 26% anual en bolivianos. Pues este número es más grande, ¿no? Entonces dice, no, deme nomás en dólares, yo quiero en dólares. Pero señor, es lo mismo. Estamos calculando aquí con esta fórmula que nos permite hacer una relación de equivalencia entre bolivianos y dólares cuando se conoce la tasa de inflación. Y al cliente en realidad debería darle lo mismo, sacar el crédito en dólares y pagar el 15% anual, o sacar el crédito en bolivianos y pagar el 26.5% anual. Tiene también sus ventajas porque esto significa no tener que comprar dólares, ¿no? Si el tipo de cambio del dólar subiera, pues para la persona que saca el crédito en dólares está fregada, la verdad. Tiene que pagar en dólares. Y si el tipo de cambio es más alto, pues le va a costar más conseguir dólares, ¿no? Esa es la idea, ese es el problema. Aquí, para aplicar la fórmula, necesitamos temporalidad. Esto es, o sea, que la tasa se refiere al mismo tiempo. Esto es tasa en dólares anual, tasa de inflación anual. Tasa en dólares anual, tasa de inflación anual. Ya después, si ustedes quieren calcular la tasa de interés mensual, entonces esto ya lo van a transformar. La tasa en bolivianos, la tasa mensual en bolivianos, ¿cómo tendríamos que calcular? Fácil, ¿no? La fórmula es tasa de interés real, 1 más I a la n menos 1. La tasa de interés real va a ser igual a 1 más 0.265. Esta es la tasa anual. Yo lo que quiero es la tasa mensual. Esto es 1 sobre 12 menos 1. La tasa de interés real. ¿Cuánto sale? $0.01978.
¿Así está bien? 19.78. Sí, ingeniero. Ya, gracias. Esto es 1.978% mensual. 1.978% mensual, ¿no? Pues también los datos podrían ser de la tasa de interés en dólares, podría ser mensual. Se podrían dar también los datos de la tasa de inflación anual. Tendríamos que transformar en este tipo de operaciones de transformación de tasa en bolivianos y dólares, pues siempre es necesario transformar. Para ello, siempre utilizar esta fórmula de tasa de interés real para transformar la tasa, porque los datos podrían venir, qué sé yo, aquí una tasa de interés mensual, aquí podría venir la tasa de inflación semestral y queremos encontrar la tasa en bolivianos mensual o trimestral, digamos. Todos los datos están mezclados, ¿no? Entonces, con esta fórmula podemos adecuar de acuerdo a lo que necesitamos y la fórmula nos va a dar el resultado que queramos, pero siempre y cuando pongamos de acuerdo a la temporalidad los valores de la tasa en la fórmula, porque si ponemos aquí datos mensuales, aquí ponemos datos anuales, cualquier disparate nos va a salir, ¿no? Pues bien, ya no nos queda más tiempo, jóvenes, señoritas. Hemos llegado al final. El día de mañana tenemos clases todavía con ustedes. Vamos a ver algún ejemplo de esto. Luego vamos a ver series perpetuas. Y si alcanzamos, entraremos a ver el tema de amortización de deudas, ¿no? Pero no creo que alcancemos. Eso lo vamos a ver el lunes todavía. No sé si tienen alguna pregunta. Estamos terminando ya el tema 4. Yo les dije que terminando el capítulo 5 vamos a entrar a dar el examen de primer parcial. Inge, Todavía nos falta. ahora, ¿Sí? en la parte de la tasa de inflación, en este caso, cuando lo llevamos a bolivianos y es anual, en caso de que subiera ya la tasa en bolivianos que tenemos, no cambiaría, ¿no? Con el banco, o tendría que hacer un nuevo cálculo para sacar una nueva tasa en bolivianos, porque la tasa de inflación puede subir o bajar. Ah, ya, ya. Claro, claro. O sea, si uno ya sacó el crédito y esa tasa de inflación de un año a otro puede variar, ¿no? Pero eso es para calcular en el momento, digamos. Con esta fórmula podemos calcular el momento en que sepamos por este año. Para el próximo año ya no sabemos cuál va a ser el monto de la inflación, pero sí para el año que ha pasado y una proyección tal vez para este año, ¿no? Pero para el año siguiente ya no podríamos tener. Por eso es bien variable esto, ¿no? Sí, pero en caso de, o sea, cuando nosotros, digamos, hacemos como un contrato o algo así con el banco, ten- Ya. se tiene que calcular nuevamente si es que subiera o bajara, o se mantiene esto hasta pagar el total, por así decirlo. Se mantiene hasta el final, pero con la variante de que en el banco no solamente va con esto, sino también va con lo que hemos visto, ¿no? La TRF más un porcentaje. La tasa de referencia, que es esta, más un porcentaje. Esta es la que realmente gobierna la tasa de interés que uno va a pagar. Esto podría ser al momento de otorgar el crédito para encontrar una relación de equivalencia entre la tasa en dólares y la tasa en bolivianos. Podemos encontrar con esta fórmula una relación de equivalencia cuando conocemos la tasa de inflación. Pero ya después, cuando ya conocemos esto, pues para hacer el crédito, seguramente aquí el banco le va a fijar una TRF más un 10%, digamos, donde la TRF es de
16.5% más el 10%, ya le sale el crédito, ¿no? Entonces esto va a ir variando en función de la tasa de referencia, que puede ser que suban los depósitos o que haya mayor cantidad de depósito, por eso las tasas pueden bajar, o puede haber menor cantidad de depósitos y para que el banco capte mayor cantidad de depósitos, pues va a subir las tasas. Eso ocasiona una fluctuación en las TRFs, pero al momento de iniciar la operación está bien calcular con esto, ¿no? Es una relación de equivalencia entre ambas tasas. Cuando uno ya tuvo o ya obtuvo el crédito, nada más se rige a través de esto. Si esto sube, la tasa final sube. Si esto baja, la tasa final baja. Pero el banco siempre gana lo mismo. Esa es la idea. La única forma de variar una tasa en el banco sería a través de esto. No tanto con esto es para calcular nada más en un momento dado cuál podría ser la tasa de equivalencia, ¿no? Ahora, si el crédito ya lo han otorgado, no se lo calcula, no se lo recalcula con esto, sino con esto. No sé si está clara o si se ha aclarado la pregunta. Sí, sí, está bien, gracias. Ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, creo que no hay más preguntas. Les he mandado los videos, no sé si les he dicho al comienzo de la clase, han debido recibirlos, han debido abrir, he mandado los videos de la anterior semana. De esta semana recién se los voy a mandar el fin de semana. Prefiero hacerlo así para que estén bien ordenados y no les esté mandando videos duplicados, digamos, ¿no? Bueno, nada más. Si no tienen más preguntas, lo dejamos aquí. Mañana los espero. 8, no, 7 menos cuarto, ¿no? Gracias, buenas noches, hasta mañana. Hasta mañana, Inge, que tenga buena noche. Buenas noches, Inge. Gracias, hasta mañana. Yo Chao. no. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.